Llegué, Shuma. Lo primero, besitos por like. Cada vez que le dais a like, YouTube recomienda, llegamos a más gente. Vamos a traer, para empezar, 10 ensayos de autores más clásicos. Por ejemplo, tendremos a Kant entre ellos, a Ortega y Gasset, pero van a ser obras que son fáciles de leer. La filosofía tiene fama de ser rebuscada, de que si empezamos a leerla se nos va a hacer muy difícil, no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los primeros filósofos les faltaban palabras, ¿sabéis? La palabra idea la trae Platón. ¿Por qué le faltaban palabras? Porque querían hablar de conceptos que son... Las palabras son las cajitas en las que guardamos los conceptos, que son los significados, ¿no? Querían hablar de ciertas cosas para las que faltaba alguna expresión. Por eso idea viene de la mano de Platón con el sentido que le damos hoy como contenido mental. Esto es lo que hace que muchas veces cuando nos acerquemos a los primeros autores, pues nos veamos un poco perdidos. Y también esto hace que, por ejemplo, si empezamos a leer a Heidegger, empezamos por ahí, Heidegger ya está usando conceptos en el sentido de autores anteriores y decimos, leche, entonces empiezo a leerme Platón para entender a Nietzsche, cómo, por dónde empiezo, cómo lo hago. Bueno, hay algunas obras, no solo introductorias, sino que son más facilonas y nos ayudan a ir acostumbrándonos al lenguaje, pero que además que sean más sencillas en el lenguaje no significa que sean menos importantes. Vamos a empezar hablando de esas obras, que son obras clásicas igualmente importantes que las demás, pero con un lenguaje sencillo, accesible, que nos sirve para introducirnos en autores clásicos de filosofía. Vamos a empezar con un filósofo ilustrado que escribía muy bien. Es un autor tan bueno que lo conocéis por grandes cuentos como Cándido o El optimismo. Pues bien, además de sus cuentos, tenemos sus tratados, sus ensayos. Seguramente ya sabéis que hablamos de Voltaire. Voltaire, un filósofo muy políticamente incorrecto, ya que aquí somos chumas y tiramos al cinismo. Sepamos que Voltaire tenía bastante de cínico, era un tío con mucha guasa, era un tío que se metía en muchos embolados, era políticamente incorrecto. De hecho, Voltaire molestó a muchos estratos de la sociedad, fue expulsado de muchos círculos, era filósofo por condición, incorrecto como pocos, pero también un hombre muy comprometido con la coherencia intelectual que tiene que haber en la filosofía. Y prueba de esa coherencia intelectual es la primera obra que os voy a recomendar, que es esta, Tratado sobre la tolerancia. Una obra fácil de leer, una obra sencilla, pero también con una temática muy actual, el tema de la tolerancia. ¿En qué consiste precisamente ser tolerante? Este libro y la historia de este libro son precisamente un ejemplo a seguir. Os hago un breve resumen, un muy breve resumen. En la época de Voltaire estamos no solo en la Ilustración, sino en las guerras entre religiones, protestantes y católicos por un lado, en un momento muy duro, muy difícil de la historia, en el que se dan muchos ejemplos por todos los bandos de intolerancia. Todos piensan estar en la verdad y se atacan los unos a los otros. Pues bien, le llega un día una carta a nuestro autor, a nuestro protagonista, le llega un día una carta a Voltaire, de una persona que pide justicia. Esa persona es un familiar de un hombre llamado Jean Calas. Jean Calas es un protestante que tiene una historia tremenda que nos cuenta Voltaire en el libro. Este libro es un ensayo, pero que va a estar al hilo, nos engancha. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la historia de una injusticia, la familia Calas. ¿Qué le ocurre a esta familia? Son protestantes y son víctimas de la discriminación religiosa por parte de una población católica. Acusarán, un día aparece muerto el hijo de Jean Calas en su casa y acusarán al padre de haberlo asesinado cuando realmente había sido un suicidio. Nada apunta al padre, pero para atacar a esta familia protestante, esa comunidad, en su mayoría católica, lo que hace es coger al padre, acusarle sin ninguna prueba, es condenado a muerte sin ninguna prueba, y a toda la familia le cae pues una condena tremenda. A una de las hijas la meten a monja, a los otros los expulsan del pueblo. Es decir, por ser protestantes aprovecharon una situación trágica para apartarlos de la sociedad, encima matando al padre de familia. Uno de los hijos de este Jean Calas, sabiendo que Voltaire era un hombre comprometido con la libertad y la tolerancia, escribe a Voltaire, y Voltaire hace caso a esa carta. Voltaire se indigna ante esta historia y lo primero que hace, para no creérselo todo, es
ir e investigar si efectivamente llevaban razón los católicos y este hombre era culpable de ese crimen o no lo era. Y cuando investiga se da cuenta de que no hay ninguna prueba y de que es una injusticia porque realmente se ha aprovechado esa situación trágica para mostrar nuestra parte más cruel. Conociendo esto Voltaire y siendo Voltaire ateo, es decir, a Voltaire ni le va ni le viene la guerra de entre religiones, Voltaire no está ni con un bando ni con otro, se indigna ante la injusticia y escribe este tratado en el que analiza el caso de Jean Calas, pero al tiempo que lo analiza nos va enseñando cómo ser tolerantes y qué no debemos hacer. Al mismo tiempo que nos va exponiendo el caso de la injusticia a esta familia por intolerancia religiosa, es decir, vamos conociendo una historia que es real, pues al mismo tiempo él va, incluso a veces, usando fragmentos de la Biblia para que le entre en la cabeza a los propios religiosos, él va exponiendo la necesidad de que seamos una sociedad tolerante. De hecho, llega a decirnos, llega a coger de ejemplo a veces incluso al propio Jesús, es decir, siendo ateo, él se mete en el tema de la religión desde un punto de vista cultural, incluso con conocimientos teológicos, para denunciar la injusticia y al mismo tiempo nos está compartiendo sus reflexiones sobre la tolerancia, la importancia de esta y cómo ser tolerantes. Deciros que en ello no sale escrito porque Voltaire la deja escrito como una denuncia y lo publica. Esto es lo que hace. Pues que sepáis que gracias a la publicación de este libro se revocó la condena a la familia Calas. Es decir, Voltaire consiguió que las letras, que la filosofía hiciesen justicia en el mundo práctico. Todo gracias a esta obra. Tratado sobre la tolerancia, en una época en la que nos peleamos por las ideas, coger a este maestro Voltaire nos ayuda muchísimo. Y esta obra es sencilla porque conocemos la historia de Jean Calas, nos engancha. Conocemos muchos de los elementos bíblicos, nos engancha, se nos hace cercana. Voltaire tiene un estilo muy sencillo y encima el tema nos va a sonar muchísimo porque hoy en día quizás no hay guerra de religiones, pero sí de idearios políticos, así que lo pasamos a nuestro tiempo y es cierto que es muy sencilla de leer, que engancha mucho y que es una forma de introducirnos en la filosofía. Concretamente pertenece al campo de la filosofía política. Primera obra, Tratado de la Tolerancia de Voltaire. Por cierto, besitos por like, cada vez que le dais a like, YouTube recomienda, llegamos a más gente, ¿vale? Gracias. Seguimos con la filosofía política. No podría hablaros de esta obra sin irnos a un autor muy cercano, gracias por esos likes, besitos por like, sin irnos a un autor muy cercano, tanto en tiempo como en temáticas que tratan y tal, que también trata este tema, que es John Locke, en su ensayo y carta sobre la tolerancia. Es un ensayo muy cortito y la carta también es una carta muy enriquecedora, que son dos obras separadas que se suelen publicar juntas. Ensayo y carta sobre la tolerancia, de John Locke. De nuevo, estamos en esa temática, pero ¿por qué os traigo a John Locke? Por un lado, porque expuso también muy bien este tipo de problemas y exponía muy bien la dificultad de unir el yo individual con el grupo. Y esta es una de las grandes dificultades a la hora de que en la sociedad seamos tolerantes. Él lo pone muy bien, pero con ligeras diferencias ante la postura de Voltaire. Y como siempre es bueno enseñar a dudar de lo que se enseña, si os recomiendo Tratado sobre la Tolerancia, os recomiendo, para que tengáis una perspectiva ligeramente diferente, la obra Ensayo y cartas sobre la tolerancia. No tiene una historia como la de Voltaire, pero también tiene un lenguaje sencillo, ameno y por lo general no cuesta nada leerla. Encima son dos ensayos, mirad, este es uno y este es otro, son muy cortitos. John Locke tuvo una gran influencia en el pensamiento que vino a posteriori de la filosofía política. Así que cuando le leamos nos van a sonar muchas cosas, muchas ideas que tenemos en nuestra cabeza y no sabemos que realmente son ideas que vienen de parte de Locke. Estamos en el mismo tema, pero nos movemos un poquito de la perspectiva. Y para estar en la filosofía política son como la tríada de libros sobre tolerancia, convivencia, temas muy en actualidad, por eso los he usado, desde la Ilustración, para saber de dónde vienen nuestras ideas. No podíamos no traer a, bueno, iba a decir el gran, pero vamos a decir uno de los grandes ilustrados, que es Kant.
mucha gente empieza a leer a Kant por crítica de la razón pura. Error, se hace muy pesado. Pero sí podemos empezar a leer a Kant por el Tratado por la Paz Perpetua y cómo orientarse en el pensamiento, que suelen también ser publicados juntos. De nuevo, dos tratados muy cortitos, y en este caso no será el tema principal la tolerancia como en los dos anteriores, pero sí la sociedad. Si estamos ante una filosofía política, si estamos ante filosofía política barra ética, es decir, se va a preguntar Kant cómo conseguir la paz. ¿Os habéis preguntado por esta idea? Es una idea complicada, es incluso una idea atrevida. Hoy en día incluso decimos, esto no es posible, pero Kant se lo pregunta, porque esto no es posible, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a preguntarnos, ¿por qué no es posible? ¿Está en nuestra naturaleza la guerra? ¿O existen medios y existe una filosofía que nos pueda llevar a la convivencia como sociedad? Esta es la pregunta que va a intentar responder Kant con el Tratado por la Paz Perpetua. Y al tiempo, en cómo orientarse en el pensamiento, ya nos va a ayudar a algo que realmente está ligado. Te va a decir, oye, ¿te has preguntado alguna vez de qué manera usar adecuadamente tu capacidad de raciocinio? Es decir, cómo usar adecuadamente la racionalidad. Uno de los grandes padres del racionalismo intenta contestarte a esta pregunta en un ensayo muy cortito. Así que estamos en filosofía política, hemos traído Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, ensayo y carta sobre la tolerancia de John Locke, y nos vamos a el tercer, uno de los grandes ilustrados, Kant, ese Tratado por la Paz Perpetua, para preguntarnos por la convivencia en una época de globalización como la que vivimos, un tema muy importante, y cómo orientarse en el pensamiento, cómo pensar, tanto que nos lo preguntamos aquí, cómo desarrollar el pensamiento crítico, pues Kant te ayuda a ello. Y al hilo de la filosofía política, ¿cómo nos engañan tanto los políticos? ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son los recursos lingüísticos falaces que usan para convencernos, liarnos, para parecer que llevan la razón? Bueno, Schopenhauer ya nos lo dijo, y os adelanto, Schopenhauer no es uno de los autores por los que la gente quiere empezar, porque la gente suele decir, es que se va a hacer muy pesado, es que va a ser muy difícil, y piensa que otros autores son más fáciles. Cuidado, que Schopenhauer escribía maravillosamente bien. Schopenhauer escribía maravillas. Schopenhauer es un autor bello por el que empezar, salvo algunas obras que quizás se nos hagan más pesadas por su extensión, o quizás también porque se meten berenjenales bastante difíciles, como el tema del pesimismo, y esto hace que, bueno, nuestro carácter diga, vamos a mirar para otro lado. Pero tiene pequeños tratados bellísimos. El arte de vivir, por ejemplo. Tratados bellísimos. Y estos tratados pequeños de Schopenhauer le hacen un perfecto candidato por si os queréis introducir en la filosofía para hacerlo de su mano. Estoy avisando, los pequeños tratados. No digo que nos vayamos directamente a las grandes obras, porque entonces se nos va a hacer más pesado. Y elijo, por tanto, uno de esos pequeños tratados para ayudarnos a pensar, y además que también va al hilo, está ahí en medio de la filosofía política, porque nos puede ayudar a ver cuáles son las formas en las cuales intentan convencernos desde instancias políticas o desde debates televisivos. El arte de tener la razón. Son 38 estratagemas que nos dan para que tengamos la razón en una conversación. Esto es magia negra. Cuando de repente lees esta obra y ves que a veces has caído en darle la razón a gente de forma que en realidad era una estratagema, no para decir la verdad, sino para que le diésemos la razón, te das cuenta de que tú has ejercido ese poder en otros y otros lo han ejercido en ti. Y de repente empiezas a ver los debates de la televisión de otra manera y los debates del Congreso de otra, porque te das cuenta que existe una magia negra para convencernos. Convencernos, ojo, aunque no estemos diciendo la verdad, aunque no tengamos la razón. En ese supuesto se coloca Schopenhauer, y trayéndonos magia negra nos da hasta ahora el arte de tener la razón, 38 estratagemas, es decir, técnicas para que nos den la razón. Ojo, no la utilicemos falazmente. Después, el uso ético que le demos, aquí cada cual su responsabilidad. ¿Funciona? Sí. ¿La usan actualmente en la política? Sí. ¿Nos ayuda esto a ver esas estratagemas? Sí. ¿Nos ayuda, por tanto,
a saber cuándo están intentando llevarnos por un camino, quizás porque le faltan argumentos y porque le falte razón, sí, nos hace más espabilados ante el mundo, sí, nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, por supuesto. Es fácil de leer, muy fácil. De hecho, las 38 estratagemas están puestas como un listado. Es como si te estuvieras leyendo una lista de magia negra, de trucos, para que te den la razón. Ojo, usemos este conocimiento, un conocimiento que da mucho poder, con responsabilidad. Pero Arthur Schopenhauer nos ayuda a introducirnos en la filosofía con un estilo sencillo, una temática, en este caso muy divertida. Aquí vamos a ver que en el fondo la filosofía puede ser divertida. Así que aquí llega la cuarta obra que recomendamos, El arte de tener la razón, y extiendo esta recomendación a otros pequeños tratados de Schopenhauer, recordando que este autor escribe muy bien. Hablando de escribir bien, traemos una autora que escribe bien y es la genia de este tema. Vamos a leer Filosofía y poesía de María Zambrano. Bueno, una obra en la que de una manera muy lúcida esta autora malagueña nos va a ayudar a ver la diferencia entre el pensamiento filosófico y poético, pero también la cercanía del mismo. Nos va a asomar incluso al misterio, a esas verdades insondables o inexpresables que solo son capaces de ser mostradas quizás a través del arte. Es decir, pasamos de la filosofía política que hemos visto hasta ahora a una rama de la filosofía muy cercana, la estética, pero en este caso con una autora que escribe bien, que lo hace sencillo, que lo hace bello, que engancha por la forma. Es de esos libros que cuando te lo estás leyendo estás todo el rato. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Te dice que es un poeta, te habla de una metafísica poética, te hace conocer en parte la historia de la poesía, la historia de la literatura, te hace conocer también muchos filósofos por el camino reflexiona sobre temas afines como por ejemplo el amor. ¿Por qué el amor ha sido más tratado por los poetas que por los filósofos? Estamos ante un concepto insondable, ante una especie de misterio que necesita de un lenguaje específico. ¿Es la poesía un tipo de lenguaje, pero que realmente lo que expresa es filosofía a través de la metáfora? Estas son las preguntas que va a intentar responder este ensayo, Filosofía y poesía, de María Zambrano. Vamos a pasar de María Zambrano a el que fue su maestro, Ortega y Gasset, que conocemos por obras como La rebelión de las masas, ¿vale? Conocemos sobre todo por obras de filosofía política o de teoría del conocimiento, pero ¿sabéis que también se metió en la estética? Y otro dato, ¿sabéis que Ortega y Gasset escribía maravillosamente bien? Tenía una calidad como autor maravillosa. De nuevo, autores con los que entrar en la filosofía. Ortega y Gasset es uno de ellos. Pero de nuevo digo, empezar por los pequeños tratados, no empecéis por esas obras que aunque sean más conocidas, leche, son un poquito más complejas. Y os traigo un pequeño tratado que además es de estética. Y además es de estética respecto a un tema muy actual. Os traigo el tratado La deshumanización del arte. ¿Y qué trata aquí? ¿Os habéis dado cuenta de cómo el arte cada vez se hace más abstracto? ¿Os dais cuenta de que cada vez vamos a una mayor abstracción? ¿Por qué? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Queréis conocer cuál es la naturaleza del arte abstracto? ¿Diferenciar entre un mamarracho que hace una raya y el buen arte abstracto? ¿Queréis saber cuál es el sentido de ese cambio en la historia del arte? ¿Queréis saber por qué Ortega y Gasset dice que el arte abstracto muestra quizás el arte más sublime? Porque está mostrando ideas abstractas más que una representación de la realidad. Pero también saber qué es una buena obra de arte abstracto y qué es una chuminada de la que nos venden. Pues bien, esa temática la trata Ortega y Gasset en La deshumanización del arte. ¿Y por qué se llama la deshumanización del arte? Porque al principio el arte era imitación de la naturaleza, es decir, imitábamos paisajes y después poco a poco van llegando, por ejemplo, por hacer un hiperresumen, van llegando los impresionistas y van haciendo puntitos para representarlo, para que no sea exactamente igual, para que no sea una copia de la realidad. Y después pasamos a Van Gogh y representa la noche de otra manera, con trazos más desordenados. Y después poco a poco va llegando ese arte abstracto, va llegando el surrealismo de la mano de Dalí, va llegando ese Picasso que de repente nos enseña figuras que entendemos que son, pero no sabemos por qué las representa así. ¿Te quieres preguntar por qué pasa esto en el arte?
te contesta Ortega y Gasset y te explica además que esa abstracción mayor lo que hace es que el artista se está convirtiendo en un filósofo cuyo lenguaje no es el lenguaje escrito, sino que es precisamente la paleta, porque está intentando pintar ideas en lugar de objetos. Y al dar ese salto a pintar ideas, deshumaniza el arte. Y él aspira, Ortega y Gasset, incluso en este ensayo, aspira a que cada vez más el arte, de una manera ordenada, no los 4 mamarrachos que ya sabéis que hay por ahí, el arte pueda llegar a desprenderse casi de las representaciones humanas para que en su totalidad el arte sea un medio para representar las ideas. Un tratado fácil de leer, actual, con el que se aprende muchísimo e imperdible, y además muy bonito y que te lo lees en una tarde. La deshumanización del arte, de Ortega y Gasset, otro autor con el que es muy recomendable empezar a leer filosofía. Por cierto, besotes por like. Cada vez que le dais a like, YouTube recomienda, llegamos a más gente. Un gran escritor y también que nos ayuda a introducirnos en la filosofía porque engancha como pocos. Quizás es mi autor favorito porque es del que me he leído más obras de él y de Husserl, pero Husserl no porque me guste su estilo, sino porque me gusta la temática que aborda y la fenomenología. Pero si me dices estilo, me dices, ¿a quién te querrías parecer escribiendo? Pues seguramente a Don Miguel de Unamuno. Y aunque podría haber traído sus novelas, como por ejemplo Niebla, San Manuel Bueno Mártir, vale, podríamos traer esas novelas maravillosas, vamos a traer ensayo. Y aunque podría destacar ese ensayo tan conocido, favorito entre mucha gente, del sentimiento trágico de la vida, no lo he traído porque sé ya que mucha de la gente que está en el canal lo ha leído ya. Como os digo, yo no estoy trayendo mis obras favoritas, estoy trayendo obras para que leamos más y que sea fácil de introducirnos en estos autores, ¿vale? Y introducirnos en la filosofía. Y viendo que el otro día os gustó esa lectura del Quijote, pues os traigo un ensayo buenísimo de Don Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. ¿Para qué? Para que nos preguntemos por esa figura del Quijote. ¿Qué simboliza exactamente? Esta obra entra en debate con una obra de Ortega y Gasset que se llama Meditaciones del Quijote. Ortega y Gasset decía que el Quijote era un idealista que al no atender a sus circunstancias fracasa. Pero Unamuno dice otra cosa. Unamuno se suma al idealismo y Unamuno además nos pide que demos como un salto incluso arriesgándonos a la irracionalidad. Unamuno va a contracorriente en esta obra y aquí vemos un Unamuno que encarna precisamente una valentía, una imprudencia, ya que es filósofo y se está sumando incluso a veces a lo irracional. Analiza Don Quijote y a Sancho, critica mucho a Sancho Panza, le va a dar la vuelta a las concepciones que tenemos de Quijote y de Sancho, pero en ese análisis vamos a vernos a nosotros mismos. Es decir, no es un análisis que únicamente trate la obra del Quijote, sino que por en medio nos preguntaremos por el papel del idealismo en nuestras vidas, nos preguntaremos por la cordura, nos preguntaremos por todo esto. Es decir, es un ensayo al mismo tiempo que se refiere a la gran novela de Cervantes, pero también con un cariz existencialista que nos lleva a la reflexión de nuestra cultura, de nuestras ideas y de nuestra posición en el mundo. Una obra divertida, una obra fácil, porque todos conocemos más o menos la historia del Quijote, con lo cual es fácil. Es una forma de conocer al Quijote de una manera sencilla y te invita a la locura. ¿Quién no quiere a veces? ¿Quién no se ha visto a veces? Se ha proyectado en la locura. ¿Quién no se ha proyectado más allá de lo políticamente correcto? Pues aquí te dice Unamuno, ve a por el sepulcro de Don Quijote y sácalo. Pero ese sepulcro es el que vive dentro de nosotros, es ese idealismo. Así que vamos a conocer al Quijote, vamos a conocer a Cervantes, vamos a hacer teoría de la literatura y al mismo tiempo vamos a ver existencialismo y nos va a ayudar a reflexionar. Imperdible, Vida de Don Quijote y Sancho, de Don Miguel de Unamuno. La siguiente, para traeros, esta la he elegido para que veáis que hay muchas formas de conocer a los autores. A veces hay ensayos que no vienen a responder una pregunta concreta porque se han publicado incluso sin que los autores supieran que se iban a publicar y son buenísimos. Y en el caso de la filosofía es común que encontremos ensayos que sean recopilatorios de cartas, epistolarios o cartas de autores que hablan con otros.
Esto era muy típico antes, ahora por desgracia se está perdiendo, pero gracias a esas cartas a veces conocemos el porqué de algunas obras que solo están dichas en esa intimidad que se da entre autores. Existe, por ejemplo, un epistolario de Unamuno, que lo tengo por ahí, no lo he traído porque ya he traído una vez Unamuno, pero sé que estos dos autores os encantan y por eso os he traído este epistolario, que es la correspondencia entre Hermann Hesse y Stefan Zweig. Recuerdo que a Stefan Zweig es uno de los autores que leímos el libro completo, ha sido uno de los libros largos que hemos leído completo sin problema en el club de lectura porque estábamos todos enganchados, que lo tenéis aquí, un libro de historia. Pero Hermann Hesse sabemos que tiene un cariz filosófico y siempre un tanto misterioso, y no llegamos a comprender la gran profundidad, las capas de lectura de Hermann Hesse. Hermann Hesse sabemos que tiene relación con el pensamiento junguiano, sabemos que, os recuerdo, obras como Demian, por ejemplo, El juego de los abalorios, por ejemplo, obras cuyas novelas pues son un carácter existencialista que hacen que le demos la vuelta a la cabeza. Bien, pero esas obras sabemos que nació de una vida muy difícil. Hermann Hesse, hay que decir, en una época muy cruda de guerra mundial, se queda solo en el mundo, pierde a toda su familia, siendo médico no los puede salvar, sobrevive él solo y lleva la pena esa del superviviente, es decir, como una culpa por sobrevivir. Y de ahí aparece la obra que conocemos de Hermann Hesse, una obra muy humanística, claro, por todo lo vivido, una obra muy dolorosa, pero también muy cercana, que parece que Hermann Hesse nos entiende todo el rato, parece que le pone palabras a lo que no sabemos cómo expresar, pero siempre lo leemos a través de sus novelas. Y leer sus cartas con otro genio, como Stefan Zweig, para ver su pensamiento en la intimidad. Este es el caso de esta obra de la editorial Acantilado, correspondencia de Hermann Hesse y Stefan Zweig. ¿Quieres conocer a ese Hermann Hesse más íntimo? Pues aquí lo tenemos. Y además decir, hay veces que hay cartas, esto es tan natural que hay cartas en las que están hablando de cosas personales que prácticamente son te saludo por tal cosa y tal, lo ves muy humano, muy cercano, y otras en las que ves que salen esas conversaciones entre dos genios de la literatura y en el que vemos esa otra parte que no vemos quizás a través de sus novelas. O que, claro, las novelas habíamos interpretado así y resulta que al ver en la intimidad su palabra, vemos ideas que se nos habían escapado de su novela. Además, en esta edición, que es de la editorial Acantilado, hay que decir que vienen también explicaciones a esa relación entre estos dos autores y por qué este epistolario. Hermann Hesse y Stefan Zweig, correspondencia, un ensayo de otro tipo para que veamos que a veces de estos grandes autores nacen obras a posteriori porque se coge todos esos documentos y tenemos oportunidad de acercarnos a ellos. Recuerdo que os pongo este ejemplo, Hermann Hesse con Stefan Zweig de Acantilado, pero tenéis cartas de Camus, tenéis cartas de Unamuno, tenéis cartas de Sartre, hay obras de cartas y diarios íntimos de todos estos autores. Atreveos a conocerlos en la intimidad. Existen las religiones en general, un simbolismo que al acercarnos desde una perspectiva simbólica y filosófica nos ayuden a comprender nuestra mente, nuestro pensamiento. Sí existe, y de hecho esta pregunta la intenta responder un autor en esta obra que es un clásico de la historia de la filosofía, de Mircea Eliade, Antropología. Esto ya nos estamos metiendo en otro campo, antropología pura, en la obra Lo sagrado y lo profano. ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué pensáis? ¿En una iglesia? ¿Solo es una iglesia lo sagrado? ¿Qué hace que algo sea sagrado? ¿Y qué hace que algo sea profano? ¿Será que nuestra mente se ordena a través de símbolos que diferencia como sagrados y profanos porque le es útil para una parte de lo que somos? ¿Será que esto es importante? Y si esto es importante, podemos no creer en una religión, no importa, pero podemos acercarnos a ellas para, a través de un estudio simbólico, usarlas como método de conocimiento. Conozcamos qué es lo sagrado y lo profano, más allá incluso de la religión. Hay que decir que Mircea Eliade no es un tratado sobre cristianismo o catolicismo, no es eso. Es lo sagrado y lo profano. Lo sagrado está opuesto a lo profano. Lo profano es lo que pertenece a nuestro día a día. A nuestro día a día y a lo que no le damos ninguna importancia.
Pero ojo, sagrado puede ser para mí un libro. ¿Por qué? Porque tiene una connotación especial. Eso puede ser sagrado también. ¿Cómo sacralizamos las cosas y por qué la mente hace esto? Y si lo hace, tiene esto importancia. Y ya saltando al ámbito social, si nos preguntamos por esos ritos de paso, quizás tengan importancia. Y si eliminamos todo ese ámbito simbólico, ¿qué pasa con el ser que somos? Son preguntas que nos debemos hacer. Uno de los grandes historiadores de las religiones, que aborda uno de los grandes problemas en la actualidad de los religiosos, es decir, que en lo religioso se va a ir a la religiosidad o lo sagrado en lo primitivo, en lo tradicional, y con esto nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Deciros que el estudio de esto llevará al estudio del espacio, del tiempo sagrado. Las fiestas son tiempos sagrados. Los fines de semana. ¿Por qué nos estructuramos así? Los mitos, que los tenemos en nuestras vidas desde el principio de la historia hasta hoy. Preguntarnos por su papel en nuestra vida. Preguntarnos por hasta dónde la secularización debe hacerse de otra manera, para no eliminar este ámbito simbólico de nuestra vida. Todo eso, con uno de los grandes maestros de la filosofía de la religión, lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. Y ahora, un libro un poquito más complejo, pero no lo puedo dejar fuera, y sirve para introducirnos concretamente en un tipo de temática que está en auge. Es más compleja, pero sé que está de auge Heidegger y todo el tema este, ¿vale? Todo el mundo quiere leer a Heidegger, pero todo el mundo cuando se acerca a Heidegger sale espantado. Todo el mundo quiere leer a los fenomenólogos, pero todo el mundo cuando se acerca a un fenomenólogo sale espantado. Todo el mundo quiere leer a Sartre, pero cuando lees El ser y la nada sale espantado, aguantas 3 páginas. ¿Cómo hacemos para empezar a leer estos autores? Acudiendo a otro gran autor, es decir, acudiendo a un clásico de la filosofía. Os hablo de Gadamer. Gadamer es un autor cuya especialidad, podríamos decir prácticamente el padre, es la hermenéutica, la interpretación de textos. Aquí nos metemos ya porque así es el último que voy a recomendar de los clásicos. Como vemos, hemos dado la vuelta a ética / filosofía política, a estética, a teoría de la argumentación, hemos dado la vuelta a literatura también, bueno, a teoría literaria, a el arte, a la religión, y ahora nos vamos a un ámbito de teoría del conocimiento / hermenéutica / fenomenología. Vale, ¿queremos conocer a Heidegger o queremos conocer a Sartre? Queremos conocer ese pensamiento fenomenológico que sabemos que es más complejo. ¿Cómo nos introducimos? Bueno, Gadamer es hermeneuta. Por un lado, la hermenéutica está muy cercana a este campo y además hay que decir que la fenomenología de Heidegger, la gente busca fenomenología, pero es existencialista y también muy ligada a la hermenéutica. Gadamer tiene un estilo más sencillo que Heidegger, para empezar. Y Gadamer se cruza con Heidegger y habla de él desde el conocimiento de Heidegger persona y desde el conocimiento de Heidegger como autor. Entonces, tiene esta obra, Los caminos de Heidegger, de Gadamer, la editorial Herder, es esta, ¿vale? Y es que creo que solo está en español en esta editorial. En esta obra vemos una hermeneuta que nos va a ayudar a comprender por qué pensamos lo que pensamos bajo la influencia de Heidegger. Es decir, cuando aparece Heidegger deja mucha influencia en nuestra sociedad toda la línea fenomenológica, llega hasta Sartre y hasta la actualidad. Vamos a conocer por qué pensamos algunas cosas y vamos a introducirnos en el pensamiento de Heidegger, pero de la mano de otro clásico, porque Gadamer está a la altura de Heidegger y además fue alumno de él. Y de hecho, en la obra, y también vamos a conocer el existencialismo de la mano de este hermeneuta. Y en la obra, curiosamente, va a empezar por descripciones de Heidegger. Lo vamos a ver directamente. Un alumno va a empezar a hablar de, míralo, por ahí va, entra en su despacho. Claro, como tiene esa forma de contarlo, se te hace más cercano, más intrigante, te acercas a esa figura y aunque es cierto que las temáticas son más complejas, ya estamos entrando en fenomenología, existencialismo, la obra para entrar en estas temáticas es Los caminos de Heidegger y el autor adecuado para entrar en estas temáticas, que lo explica de una manera muy sencilla y aquí lo explica pues de una manera también ilustrativa porque sabe escribir muy bien, es Gadamer, ¿vale? Hermenéutica y fenomenología, así hemos visto un poquito de distintas temáticas de la filosofía.
Para los amantes, cada vez que me preguntáis, ¿cómo empiezo a leer a Heidegger? No empieces por Heidegger, empieza por aquí. ¿Cómo empiezo a leer el existencialismo de Sartre? No empieces por Sartre, empieza por aquí. ¿Cómo empiezo a leer grandes obras de hermeneutas? No te vayas a las grandes obras hermenéuticas de Gadamer, empieza por aquí, ¿vale? ¿Cómo empiezo a leer a Husserl? No empieces por Husserl, aunque este esté después, empieza por aquí, te acostumbrarás a los términos, será ilustrativa, verás a Heidegger caminar por los pasillos, un alumno lo estará describiendo y al mismo tiempo te estará soltando la chapa filosófica un poquito más gorda, muy actual, pero nos introducimos en hermenéutica y fenomenología de una manera más accesible que si nos vamos a Serie Tiempo, ¿vale? Los caminos de Heidegger de Gadamer. Estas son las 10 clásicas que hemos traído. Cuidarse mucho y ya lo sabéis. No morirse, que se está muriendo gente que estaba viva y no es plan. Super besote, cuidarse.